El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón apartado del mundo, rodeado de colinas cubiertas de hierba dorada y campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, se encontraba un pequeño pueblo llamado Valle Escondido. Era un lugar tranquilo, donde la vida transcurría al ritmo de las estaciones. Las mañanas traían consigo el aroma del pan recién horneado, el canto de los gallos y el susurro del viento que parecía jugar con las hojas de los árboles. En este rincón del mundo vivía Aileen, una joven de 17 años que parecía diferente al resto de los habitantes del pueblo. Tenía el cabello castaño y largo, que siempre llevaba suelto, y unos ojos del color del ámbar que parecían contener secretos que ni ella misma comprendía del todo. Pero lo que más llamaba la atención sobre Aileen era su conexión con el viento. Desde pequeña, el viento había sido su compañero más fiel. A veces, mientras los demás niños jugaban, ella se alejaba a las colinas para sentarse bajo el cielo y escuchar lo que el viento tenía que decirle. No era un simple murmullo. Para Aileen, el viento hablaba un idioma propio, uno que solo ella podía entender. Había días en que le traía mensajes de tierras lejanas, relatos de montañas cubiertas de nieve, desiertos ardientes y océanos que rugían como leones. Otros días, el viento parecía consolarla, acariciándole el rostro cuando estaba triste o susurrándole palabras de aliento cuando la incertidumbre llenaba su corazón. El pueblo veía esta relación con asombro y, a veces, con temor. La niña del viento, decían los ancianos, algunos con respeto, otros con recelo. Quizás no sea como nosotros, murmuraban las mujeres en la plaza mientras lavaban la ropa. Pero Aileen nunca se preocupó por lo que pensaran los demás. Sabía que su conexión con el viento era especial, aunque no entendiera del todo por qué. Su vida transcurría tranquila, ayudando a su padre en el molino. Él era un hombre bondadoso, de manos callosas y mirada sabia. Le había enseñado a reconocer la dirección del viento para ajustar las aspas del molino, algo que Aileen hacía con una precisión que asombraba incluso a los más experimentados. Su madre, en cambio, era una mujer práctica, dedicada a cuidar el hogar y asegurar que todo estuviera en orden. Aileen la amaba profundamente, aunque a veces sentía que su madre no comprendía su naturaleza soñadora. Cada día, al atardecer, Aileen subía a la colina detrás de su casa para contemplar la montaña que se alzaba en la distancia. Era una montaña alta y solitaria, coronada por una nube que nunca se disipaba, sin importar cuán fuerte soplara el viento. Para ella, esa montaña era un misterio, una promesa de algo más grande que su vida en Valle Escondido. Había oído historias de viajeros que decían que más allá de esa montaña se extendían tierras desconocidas, llenas de maravillas y peligros. Pero esa tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de colores cálidos, algo diferente ocurrió. El viento sopló con una fuerza inusual, levantando hojas y polvo a su alrededor. Cerró los ojos, sintiendo como el viento jugaba con su cabello, pero esta vez no era un juego.
Había algo urgente en su movimiento, algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Y entonces lo escuchó. Aileen, susurró el viento, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Es hora de partir. Abrió los ojos de golpe, sorprendida, y miró a su alrededor. No había nadie. Lo imaginé, pensó, pero el viento volvió a hablar, esta vez más claro. Más allá de la montaña está lo que buscas. Aileen sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué significaban esas palabras, pero en lo profundo de su ser, supo que eran ciertas. Algo más allá de la montaña le estaba llamando, algo que le pertenecía, aunque aún no supiera qué era. Regresó a casa en silencio, con la mente llena de preguntas. Durante la cena, observó a sus padres. Su padre comía en silencio, con las manos aún manchadas de harina, mientras su madre hablaba sobre las tareas del día siguiente. Aileen se preguntó cómo les explicaría su deseo de partir, de dejar atrás la seguridad de su hogar para perseguir algo que ni siquiera podía describir. Esa noche, incapaz de dormir, subió al techo de la casa. Desde allí, podía ver todo el pueblo, las luces parpadeantes de las lámparas de aceite, el murmullo lejano del río y, en la distancia, la montaña con su corona de nubes. ¿Cómo sabré que es el momento adecuado?, pensó, abrazando sus rodillas contra el pecho. Entonces, lo vio. En la colina más baja, una figura apareció bajo la luz de la luna. Era un anciano, vestido con una túnica blanca que parecía brillar en la oscuridad. En sus manos llevaba un bastón alto, adornado con lo que parecía ser una piedra que reflejaba la luz de las estrellas. El hombre la observaba, inmóvil, como si supiera que ella estaba allí. Aileen sintió que su mirada atravesaba la distancia y llegaba directamente a su corazón. Parpadeó, y el anciano desapareció. ¿Fue real?, se preguntó, pero algo en su interior le decía que lo que había visto no era una ilusión. Esa figura misteriosa, junto con las palabras del viento, sellaron su destino. Sabía que no podía ignorar el llamado. La vida más allá de la montaña la esperaba, con promesas de desafíos, descubrimientos y un propósito que cambiaría su vida para siempre. La primera luz del amanecer iluminó el pequeño pueblo de Valle Escondido. El rocío cubría los campos de trigo, y el aire estaba cargado del aroma fresco de la hierba húmeda. Aileen se levantó antes que de costumbre. Su mente seguía agitada por lo ocurrido la noche anterior, la voz del viento, las palabras misteriosas, y la figura del anciano que parecía haberla estado observando desde la colina. Se vistió con cuidado, eligiendo su túnica más sencilla, pero reforzando las costuras de su capa para protegerse del frío que sabía que encontraría en las alturas. Había decidido no decir nada a sus padres todavía. Les dejaría una nota explicando su decisión, pero no se atrevía a enfrentarlos directamente. Temía que intentaran detenerla, no porque fueran malos, sino porque no entenderían su deseo de partir hacia lo desconocido. Aileen salió al patio trasero y miró hacia el molino, que aún estaba inmóvil a esa hora. Su padre seguía dormido. La casa estaba en silencio, excepto por los ruidos suaves de su madre en la cocina, preparando el desayuno. Sintió una punzada de culpa por irse sin despedirse, pero el llamado que había recibido era demasiado fuerte para ignorarlo. Mientras ajustaba la pequeña mochila que había preparado con pan,
un poco de queso y un cuchillo para emergencias. Sintió de nuevo la presencia del viento. Esta vez, no traía palabras, pero acariciaba su rostro con una calidez que parecía despedirla, como un amigo que le daba ánimos. Con pasos firmes, Aileen cruzó el patio y comenzó a caminar hacia la colina donde había visto al anciano. El pueblo estaba tranquilo, y la mayoría de las casas aún tenían las ventanas cerradas. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el crujido de sus botas sobre el suelo. Cuando llegó a la cima de la colina, el lugar donde había visto al anciano la noche anterior, encontró algo inesperado. Allí, clavado en el suelo, estaba el bastón que él había llevado. Era alto, hecho de una madera oscura y pulida, y en la parte superior descansaba una piedra que brillaba con un tenue resplandor azul. Aileen extendió la mano con cautela y, al tocarlo, sintió un calor suave recorrer su brazo. «Y esto es para ti, Aileen», susurró el viento, como si confirmara que el bastón le pertenecía ahora. Ella lo sostuvo con ambas manos, sintiendo que era más ligero de lo que parecía. Al observarlo más de cerca, notó que en la base del bastón había grabados símbolos que no reconocía, pero que parecían formar un mapa o una guía. «¿Será esto parte del camino?», pensó. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies vibraba ligeramente, como si algo se moviera bajo la tierra. Retrocedió un paso, sorprendida, y vio cómo la piedra en la punta del bastón brillaba con más intensidad. El viento comenzó a soplar con más fuerza, girando a su alrededor en un remolino que levantó hojas y polvo en el aire. Y entonces, lo vio. A pocos metros de donde estaba, el suelo comenzó a abrirse lentamente, revelando una entrada oculta. Era una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad, iluminada tenuemente por un resplandor que parecía provenir de las profundidades. El corazón de Aileen latía con fuerza. No había duda de que esto era una señal, una invitación a seguir adelante. Sin dudar más, descendió los escalones, sosteniendo el bastón con fuerza. A medida que avanzaba, la luz de la piedra en el bastón iluminaba el camino, revelando paredes cubiertas de grabados antiguos. Había imágenes de montañas, estrellas y figuras humanas que parecían estar en comunión con el viento. «Esto no es obra de los habitantes del pueblo», pensó, asombrada. El pasillo desembocó en una pequeña sala circular. En el centro de la sala había una mesa de piedra, y sobre ella descansaba un pergamino enrollado. Aileen se acercó con cautela y desenrolló el pergamino, descubriendo que contenía un mapa. Era un dibujo detallado de las tierras más allá de la montaña que siempre había observado desde la distancia. Había marcadores en ciertos puntos del mapa, y junto a cada uno había símbolos que coincidían con los grabados del bastón. «Este es tu camino, Aileen», susurró el viento, esta vez con una voz más firme. «Más allá de la montaña encontrarás lo que buscas, pero no será fácil». Aileen sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que lo que estaba por emprender no sería un viaje común. Las marcas en el mapa indicaban lugares que parecían remotos y peligrosos, pero también llenos de promesas. Antes de salir de la sala, guardó el pergamino en su mochila y miró una vez más los grabados en las paredes. Algo en ellos le decía que otros habían hecho este mismo viaje antes que ella, que no estaba sola en esta búsqueda. Cuando volvió a subir las escaleras y salió al exterior, el sol ya estaba alto en el cielo. El pueblo se veía pequeño desde la colina,
como si perteneciera a otro mundo. Aileen miró hacia la montaña en la distancia, ahora con una claridad renovada en su corazón. Sabía que no podría partir sin antes enfrentarse a sus padres. Tenía que explicarles, aunque no entendieran del todo, por qué debía irse. Así que, con el bastón en la mano y el mapa en su mochila, regresó al pueblo, preparándose para la difícil conversación que le esperaba. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Aileen llegó de nuevo al umbral de su hogar. Desde la colina había tenido tiempo de reflexionar, pero con cada paso que daba hacia la casa, su resolución temblaba. El bastón en su mano parecía emitir un tenue calor, como si le recordara que la decisión ya estaba tomada. Sin embargo, sabía que no sería fácil enfrentar a sus padres. Cuando abrió la puerta de madera, el aroma familiar de pan recién horneado llenó el aire. Su madre estaba junto al horno, con las manos cubiertas de harina, mientras su padre se inclinaba sobre la mesa, repasando cuentas en un cuaderno desgastado. La escena era tan cotidiana, tan cargada de normalidad, que por un momento Aileen dudó de todo lo que había experimentado en las últimas horas. ¿Había sido real? ¿O simplemente un sueño alimentado por su inquietud y sus deseos de escapar? Aileen, llegas tarde, dijo su madre sin levantar la vista, mientras añadía un poco de sal a la masa que amasaba. Estaba a punto de llamarte para cenar. Y sí, pensé que te habías quedado ayudando en el molino, añadió su padre, con un tono algo distraído. Ella cerró la puerta lentamente, tratando de encontrar las palabras. Su mirada se posó en el bastón que llevaba en la mano. No podía esconderlo, la piedra azul brillaba débilmente, como si no quisiera pasar desapercibida. Al final, decidió que no había otra forma más que enfrentarlo directamente. Necesito hablar con ustedes. Es importante. Sus palabras hicieron que ambos se detuvieran. Su madre limpió sus manos en el delantal y se giró hacia ella, mientras su padre cerraba el cuaderno y la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué ocurre, hija?, preguntó su padre, con el ceño ligeramente fruncido. Aileen respiró profundamente. Voy a irme. Tengo que dejar Valle Escondido. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchó el crujir de la madera bajo sus pies. Su madre parpadeó, como si no hubiera comprendido del todo. ¿Irte?, repitió, dejando caer el delantal. ¿Qué estás diciendo, Aileen?, intervino su padre, poniéndose de pie. ¿A dónde irías? Ella sostuvo el bastón con fuerza y dio un paso adelante. Anoche algo sucedió. No sé cómo explicarlo, pero sentí un llamado. Algo me está esperando más allá de la montaña. Hay un propósito que debo cumplir y no puedo ignorarlo. Su madre se acercó rápidamente, tomando sus manos con un gesto desesperado. ¿Un llamado? ¿Qué estás diciendo, niña? Este es tu hogar. Aquí tienes todo lo que necesitas. Tu familia, tu vida. ¿Cómo puedes pensar en irte? Y no lo entienden, respondió Aileen, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Siempre he sentido que hay algo más grande que este pueblo. Y ahora lo sé con certeza. No puedo quedarme aquí y vivir como si nada hubiera cambiado. Aileen, esto es absurdo.
Su padre alzó la voz, golpeando la mesa con la palma de la mano. No puedes simplemente abandonar tu hogar ¿por qué? ¿Por un sueño? ¿Por una idea? No es una idea, dijo ella con firmeza, levantando el bastón para que ambos lo vieran claramente. Esto apareció para mí. Es una señal. Sus padres miraron el bastón con incredulidad. Su madre retrocedió un paso, murmurando algo sobre supersticiones, mientras su padre la miraba con una mezcla de enfado y miedo. ¿Qué es eso?, preguntó él, con la voz baja pero cargada de desconfianza. Es parte de mi camino, respondió Aileen, aunque no tenía todas las respuestas. El conflicto se intensificó. Su padre insistió en que no podía abandonar el pueblo, mencionando todas las responsabilidades que tenía con la familia. Su madre, por su parte, intentó apelar a sus emociones, recordándole los momentos felices que habían compartido y el dolor que causaría su partida. Aileen sentía que su determinación flaqueaba. Las palabras de sus padres resonaban en su mente, despertando dudas y miedos que había intentado suprimir. Pero entonces recordó el mapa, los grabados en las paredes subterráneas, y la voz del viento que la había guiado. Si se rendía ahora, nunca sabría que había más allá de la montaña, ni qué destino le aguardaba. No quiero que piensen que los estoy abandonando, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Los amo, y siempre llevaré este lugar en mi corazón. Pero tengo que hacer esto. Si no lo hago, nunca encontraré la paz. Hubo un largo silencio. Su madre comenzó a llorar en silencio, mientras su padre se sentaba nuevamente, con los hombros caídos, como si la batalla interna lo hubiera agotado. Si esta es tu decisión, no puedo detenerte, dijo él finalmente, con la voz grave. Pero quiero que sepas que el mundo ahí fuera es cruel, Aileen. No es como nuestro pequeño valle escondido. Habrá peligros que no puedes imaginar. Lo sé, padre. Pero estoy dispuesta a enfrentarlos. Esa noche, la casa estuvo más silenciosa que nunca. Aileen terminó de empacar sus pocas pertenencias, mientras su madre la observaba desde la puerta, sin decir una palabra. Antes de irse a dormir, su padre le entregó una daga, una reliquia de familia que había estado guardada durante años. «Tómala», dijo, evitando mirarla a los ojos. «No quiero que te vayas, pero al menos quiero que tengas algo con lo que protegerte». Aileen tomó la daga y la guardó junto al bastón. A la mañana siguiente, al amanecer, se despidió con lágrimas en los ojos. Su madre la abrazó con fuerza, mientras su padre se limitó a colocar una mano sobre su hombro. «Cuida de ti misma, Aileen», dijo él con voz áspera. «Y recuerda siempre dónde está tu hogar». Aileen asintió, prometiendo que volvería algún día, aunque sabía que no podía asegurar cuándo sería. Con el bastón en una mano y la mochila al hombro, comenzó a caminar hacia la montaña que se alzaba imponente en la distancia. El viento sopló suavemente a su alrededor, como si la felicitara por dar el primer paso. El aire era fresco y cargado de aromas desconocidos mientras Aileen avanzaba por el sendero que serpenteaba entre los árboles al pie de la montaña. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas, dibujando formas irregulares en el suelo cubierto de hojas. Aunque llevaba pocas horas de camino, la soledad ya comenzaba a pesarle. Había pasado toda su vida rodeada de los sonidos familiares del pueblo,
las risas de los niños, el murmullo del río, los ladridos de los perros al atardecer. Ahora, en contraste, el silencio del bosque parecía atronador. El bastón seguía emitiendo un leve resplandor, guiándola hacia adelante, pero su tenue luz no bastaba para disipar las dudas que comenzaban a asediarla. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Y si sus padres tenían razón y el mundo fuera del valle escondido era más peligroso de lo que imaginaba? Mientras caminaba, los sonidos del bosque se hicieron más nítidos. Un crujido detrás de ella la hizo detenerse en seco. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El único sonido que respondió fue el susurro del viento entre las hojas. Aileen decidió seguir avanzando, aunque ahora cada paso parecía más pesado. Pero apenas había dado unos metros cuando escuchó otro ruido, esta vez más cerca, como si algo o alguien le estuviera siguiendo. El miedo comenzó a asentarse en su pecho. Recordó las palabras de su padre: el mundo ahí fuera es cruel. Habrá peligros que no puedes imaginar. Apretando el bastón con fuerza, Aileen trató de calmarse. Si algo estaba siguiéndola, tendría que enfrentarlo. Respiró profundamente, deteniéndose de nuevo, y esta vez giró bruscamente con el bastón levantado. «Muéstrate». De entre los arbustos salió una figura menuda y tambaleante. Al principio, Aileen pensó que era un animal, pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que era un niño. Parecía tener unos 8 o 9 años, con el cabello enmarañado y la ropa hecha jirones. Sus ojos grandes y oscuros la miraban con una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó Aileen, aliviada pero también confundida. El niño no respondió de inmediato. Dio un paso atrás, como si estuviera evaluándola. Entonces, con voz temblorosa, dijo: «¿Eres una de ellas?». «¿De quién hablas?», preguntó Aileen, bajando el bastón lentamente para no asustarlo. El niño la observó con detenimiento antes de responder. «De las sombras. Ellas toman a los que cruzan el bosque». Un escalofrío recorrió a Aileen. No soy una sombra. Estoy de paso. Estoy siguiendo un llamado». El niño la miró con incredulidad y luego señaló el bastón. «Esa luz, ellas la querrán». Antes de que Aileen pudiera preguntar más, el niño se giró bruscamente y corrió hacia los árboles, desapareciendo entre la maleza. Ella quiso seguirlo, pero algo en su instinto le dijo que no era seguro. Mientras avanzaba, la tensión en el bosque pareció intensificarse. La luz del sol comenzó a menguar más rápido de lo esperado, como si el día estuviera siendo devorado por una noche anticipada. El resplandor del bastón se volvió más intenso, pero en lugar de tranquilizarla, parecía atraer la atención de algo más. De pronto, Aileen sintió un cambio en el aire. El bosque, que hasta entonces había estado lleno de los sonidos de la naturaleza, se sumió en un silencio antinatural. No se escuchaban pájaros ni el crujir de las ramas bajo sus pies. Todo estaba quieto, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Entonces lo vio. Entre los árboles, una figura alta y oscura se perfilaba contra las sombras. No tenía rostro,
pero sus contornos eran vagamente humanos. Su presencia era opresiva, y el aire alrededor de Aileen se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre sus hombros. «Devuélvelo», susurró una voz baja, gutural, que parecía venir de todas partes a la vez. Aileen sintió que el pánico la paralizaba. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, su voz temblando. La figura avanzó un paso, y la luz del bastón pareció parpadear, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. «Devuélvelo», repitió la voz, esta vez más fuerte. Aileen dio un paso atrás, sosteniendo el bastón frente a ella como un escudo. «No sé de qué hablas». La figura extendió lo que parecía un brazo, y una sombra alargada se deslizó hacia ella, como si fuera una garra. Aileen sintió un frío intenso, que le caló hasta los huesos. Sus pensamientos se nublaron, y por un momento, estuvo a punto de soltar el bastón. Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. Recordó la fuerza que había sentido en la cueva, la certeza de que tenía un propósito. Apretó los dientes y sostuvo el bastón con ambas manos. La piedra azul comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante, iluminando todo el bosque. La figura oscura retrocedió con un gruñido, como si la luz la quemara. El frío desapareció, y Aileen sintió como el calor del bastón se extendía por todo su cuerpo, devolviéndole la claridad. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero Aileen sabía que no estaba a salvo todavía. El bosque seguía estando lleno de secretos y peligros, y apenas había comenzado su viaje. Se apoyó en el bastón, tratando de recuperar el aliento. Aunque estaba asustada, también sintió una chispa de esperanza. La montaña se alzaba imponente frente a Aileen, bañada en un resplandor rojizo por la luz del amanecer. Tras la aterradora experiencia en el bosque, cada paso que la alejaba de aquellas sombras le daba un extraño consuelo. Sin embargo, sabía que no podía confiarse. El bastón seguía brillando con un tenue fulgor, como si le advirtiera que el peligro no había desaparecido del todo. El sendero serpenteaba entre afilados riscos y peñascos cubiertos de musgo. El aire era más frío, y la pendiente se hacía cada vez más pronunciada. Aileen se detuvo un momento para descansar, apoyándose en el bastón. Miró hacia atrás y vio el bosque extendiéndose como un mar oscuro bajo sus pies. Aunque la vista era impresionante, no podía evitar sentir que algo seguía observándola desde las sombras, incluso a la distancia. Cuando retomó el camino, los sonidos del bosque fueron reemplazados por un extraño silencio, roto solo por el crujir de las piedras bajo sus botas. El terreno comenzó a cambiar, volviéndose más hostil. Rocas afiladas sobresalían del suelo como dientes, y las nubes bajas envolvían la montaña en un manto gris. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en un estrecho paso entre dos acantilados, una figura se alzaba inmóvil como una estatua. Era alta y robusta, con una capa oscura que se agitaba suavemente al viento. Aileen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en aquella figura le decía que no era un simple viajero. El bastón en su mano comenzó a brillar con más intensidad, como si respondiera a la presencia del extraño. Aileen se detuvo, insegura de si debía acercarse o retroceder. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la figura levantó una mano, señalándola.
Has llegado lejos para alguien tan joven, dijo una voz profunda y resonante, como si las montañas mismas hablaran. Ailyn tragó saliva y dio un paso adelante, intentando ocultar el temblor en sus piernas. Estoy siguiendo un llamado, dijo, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. No busco problemas, solo quiero cruzar. El hombre, si es que lo era, inclinó la cabeza ligeramente, como si estudiara sus palabras. Aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, Ailyn pudo distinguir unos ojos intensamente verdes que parecían brillar con luz propia. Este paso no está abierto para cualquiera, dijo el hombre. Solo aquellos que conocen el precio pueden cruzarlo. Ailyn frunció el ceño. ¿Qué precio? El hombre sonrió, aunque no había calidez en su expresión. El precio de lo que llevas contigo. El bastón en la mano de Ailyn pareció calentarse, como si respondiera al comentario del guardián. Ella lo sostuvo con más fuerza, su mente llenándose de preguntas. ¿Por qué es tan importante este bastón? Preguntó, más para sí misma que para él. El hombre dio un paso hacia adelante, y Ailyn sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. Ese bastón no es solo un objeto, joven viajera. Es una llave. Y las llaves siempre tienen un propósito, aunque sus portadores no lo comprendan al principio. ¿Una llave para qué? Preguntó Ailyn, con el corazón latiendo con fuerza. El guardián no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano hacia ella. Y si quieres cruzar, tendrás que demostrar que eres digna. Dame el bastón. Ailyn dio un paso atrás, instintivamente protegiendo el objeto contra su pecho. Y no puedo dártelo. Es mío. El hombre soltó una carcajada baja y gutural. Y no es tuyo, niña. Nunca lo fue. Ese bastón pertenece al sendero, y ahora yo soy su guardián. Si no puedes entregarlo, tendrás que probar tu valía. Antes de que Ailyn pudiera preguntar qué significaba aquello, el hombre golpeó el suelo con su propio bastón, una vara negra que no había notado antes. El golpe resonó como un trueno, y el suelo bajo los pies de Ailyn comenzó a temblar. De las rocas a su alrededor surgieron sombras alargadas que se retorcían y se transformaban en formas humanoides. Sus cuerpos parecían hechos de humo sólido, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Rodearon a Ailyn lentamente, bloqueándole cualquier posibilidad de escape. Tu prueba es simple, dijo el guardián, su voz cargada de autoridad. Si eres digna de portar esa llave, demostrarás que puedes protegerla. Ailyn sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Las sombras se movían con una sincronización inquietante, acercándose cada vez más. Recordó su encuentro en el bosque y cómo el bastón había respondido a su voluntad. ¿Podría hacerlo de nuevo? Vamos, bastón, no me falles ahora, susurró, apretándolo con ambas manos. El bastón comenzó a brillar con una luz azul intensa, y las sombras retrocedieron momentáneamente, como si temieran el resplandor. Ailyn sintió una chispa de esperanza y levantó el bastón, apuntándolo hacia las figuras. ¡Aléjense! La luz del bastón se intensificó, irradiando en todas direcciones. Las sombras se disolvieron en el aire como humo barrido por el viento. Pero antes de que pudiera relajarse, el guardián golpeó el suelo de nuevo,
y un círculo de fuego apareció a su alrededor, bloqueando su paso. No es suficiente. Una llave debe demostrar más que fuerza. Debe demostrar propósito. Aileen respiró profundamente, sintiendo la presión del momento. Recordó la voz que había escuchado en la cueva y la visión de la montaña. Sabía que había un propósito más grande detrás de todo esto, aunque todavía no lo entendiera del todo. Cerró los ojos y habló, no al guardián, sino al bastón. Sé que tienes un propósito, como yo tengo el mío. Ayúdame a encontrar el camino. El bastón brilló con tal intensidad que incluso el guardián tuvo que retroceder. La luz envolvió a Aileen y luego se extendió hacia el fuego, apagándolo en un instante. Cuando abrió los ojos, el guardián la miraba con una expresión mezcla de sorpresa y respeto. Has pasado la prueba, viajera. Pero recuerda esto, el sendero solo se volverá más difícil. Mantente firme en tu propósito, o el bastón te abandonará. Sin decir más, el guardián dio media vuelta y desapareció entre las sombras de los acantilados. Aileen avanzaba lentamente por el sendero, su cuerpo agotado por la prueba que había enfrentado en el cruce de la montaña. Aunque el guardián había desaparecido, sus palabras resonaban en su mente, el sendero solo se volverá más difícil. Cada paso parecía más pesado, como si las montañas mismas trataran de detenerla. A medida que ascendía, el paisaje comenzó a cambiar. La vegetación escasa de las laderas dio paso a una meseta desolada, donde los vientos soplaban con fuerza, arrastrando consigo un frío que calaba hasta los huesos. Aileen se envolvió en su capa, sintiendo que la soledad de aquel lugar era casi insoportable. Fue entonces cuando divisó algo en la distancia, una torre que se alzaba solitaria en medio de la meseta. Era alta y estrecha, construida con piedras negras que parecían absorber la luz del sol. No había ventanas, solo una única puerta de madera oscura al pie de la estructura. Algo en aquella torre le provocó un escalofrío, pero también una extraña atracción. El bastón en su mano comenzó a brillar de nuevo, emitiendo un suave resplandor azul que parecía señalar hacia la torre. ¿Es aquí a donde debo ir?, preguntó en voz baja, como si el bastón pudiera responderle. Sin otra opción clara, Aileen se dirigió hacia la estructura. Cuando llegó frente a la puerta, se detuvo, estudiándola con detenimiento. Tallados en la madera había símbolos extraños, formas geométricas que parecían moverse ligeramente cuando las miraba fijamente. Tragó saliva, alzó una mano temblorosa y golpeó la puerta 3 veces. El sonido resonó con un eco profundo, como si la torre estuviera vacía. Aileen esperó, pero no hubo respuesta. Con cautela, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. El interior de la torre era oscuro, iluminado solo por la luz del bastón. Aileen avanzó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de piedra. No había muebles ni decoraciones, solo una escalera de caracol que ascendía hacia lo alto. «Esto no puede ser buena idea», murmuró, pero el brillo del bastón parecía insistir en que debía continuar. Con cada paso que daba en la escalera, un extraño sonido comenzó a llenarse en el aire. Era un murmullo constante, como cientos de voces susurrando al unísono. Aileen se detuvo, tratando de identificar de dónde provenían, pero no lograba distinguir palabras claras. Las voces parecían estar por todas partes,
creciendo en intensidad a medida que subía. Cuando finalmente llegó al último escalón, se encontró en una pequeña habitación circular. En el centro había un pedestal de piedra, sobre el cual descansaba un espejo ovalado, rodeado por un marco de oro que parecía latir, como si estuviera vivo. Las voces se volvieron más claras al entrar en la habitación, y Aileen se dio cuenta de que provenían del espejo. Aileen, susurró una voz femenina, suave pero cargada de autoridad. Aileen dio un paso atrás, sorprendida. ¿Quién eres? Somos el eco del sendero, la voz de quienes han caminado antes que tú. Hemos estado esperando. La luz del bastón brilló con más intensidad, y Aileen sintió que el espejo la atraía, como si la llamara a acercarse. Contra su mejor juicio, dio un paso hacia adelante. ¿Qué quieren de mí?, preguntó. El espejo mostró una imagen, ella misma, pero diferente. Su reflejo vestía una armadura dorada y llevaba el bastón, que brillaba con un fulgor cegador. Detrás de ella se extendía un vasto desierto, y a lo lejos se veía una ciudad rodeada de murallas. «Eres la elegida para portar la llave», dijo la voz. «Pero cada llave enfrenta pruebas. Este espejo revela lo que podría ser, si logra superar lo que está por venir». Aileen frunció el ceño, sin apartar la vista del espejo. ¿Y si fracaso? La imagen cambió. Ahora veía una versión oscura de sí misma, con ojos vacíos y una expresión de desesperación. El bastón estaba roto en sus manos, y el mundo a su alrededor era un caos de sombras y fuego. El fracaso siempre es una posibilidad, dijo la voz, fría y distante. Pero solo aquellos que temen fracasar pierden el propósito de su viaje. Aileen sintió que un nudo se formaba en su garganta. Cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. «Esto no es justo», dijo finalmente. «No pedí ser parte de esto. No pedí llevar este bastón ni enfrentar estas pruebas». El espejo permaneció en silencio por un momento, antes de responder con un tono más suave. «Y nadie lo pide, Aileen. Pero todos tienen un papel en el sendero, incluso aquellos que no lo comprenden al principio». La habitación comenzó a temblar, y las voces se volvieron más intensas, llenando el aire con un coro ensordecedor. El marco del espejo brilló con una luz dorada, y el pedestal comenzó a resquebrajarse. «¿Qué está pasando?», gritó Aileen, retrocediendo. «Y el sendero te pone a prueba de nuevo», dijo la voz, cada vez más distante. «Solo tú puedes decidir qué camino tomar». De repente, la luz del bastón explotó en un destello cegador, y Aileen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cayó al vacío, rodeada por un torbellino de sombras y luz. Su corazón latía con fuerza, y el eco de las voces resonaba en su mente. Solo aquellos que comprenden su propósito pueden encontrar el final del sendero. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba de pie en una llanura desconocida, el bastón aún brillando en su mano. La torre había desaparecido, pero el recuerdo de las palabras del espejo seguía grabado en su mente. Cuando Aileen despertó, la llanura desconocida se había transformado. Lo que antes parecía un terreno tranquilo ahora era un vasto desierto de arena dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol brillaba con una intensidad implacable, haciendo que la arena pareciera líquida, un océano de fuego bajo sus pies.
Aileen apretó el bastón en su mano, que ahora solo emitía un débil brillo azul, como si también estuviera exhausto. Miró alrededor, buscando un indicio de dirección, pero no había nada más que dunas y el viento que cantaba un lamento solitario. «Que esto no puede ser el final», murmuró. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que caminar era una tarea ardua. Sus pies se hundían en la arena y el calor comenzaba a drenarla de energía. Sin agua, comida ni sombra, el desierto parecía un enemigo implacable. Pero el brillo del bastón, aunque tenue, seguía marcando un camino invisible que Aileen no podía ignorar. Después de horas de caminar, divisó algo en el horizonte, una estructura gigantesca que sobresalía de las dunas como un coloso olvidado. A medida que se acercaba, pudo distinguir que era un laberinto, con muros altos de piedra desgastada por el tiempo. El bastón brilló con más fuerza, como si confirmara que este era el próximo desafío. Cuando llegó a la entrada del laberinto, encontró un arco de piedra con inscripciones grabadas en un idioma que no entendía. Aileen extendió la mano para tocar los símbolos, y al hacerlo, una voz profunda resonó en su mente. Solo quienes enfrentan sus propios miedos pueden cruzar el laberinto de arena. Aileen tragó saliva, sintiendo que algo la observaba desde las sombras. Entró al laberinto con cautela, cada paso acompañado por un eco inquietante que hacía que los muros parecieran estrecharse. El laberinto estaba diseñado para confundir. Cada giro parecía llevarla de vuelta al punto de partida, pero pronto se dio cuenta de que algo más la seguía. Al principio eran solo sombras que se movían en los bordes de su visión, pero luego comenzaron a tomar forma. Eran figuras humanas, espectros que parecían hechos de arena, pero sus rostros eran familiares. Uno de ellos se adelantó y Aileen reconoció el rostro de su madre, cuya muerte aún la perseguía. «Aileen, ¿por qué me abandonaste?», y dijo la figura, con una voz que sonaba idéntica a la de su madre. Tú no eres real», respondió Aileen, retrocediendo. «¿Y no soy real?». La figura dio un paso adelante. «Entonces, ¿por qué sigues cargando con mi recuerdo como una piedra en tu pecho?». Aileen sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. El espectro se desvaneció, pero otras figuras aparecieron, cada una representando momentos de culpa, decisiones fallidas y palabras no dichas. Las sombras la rodearon, sus voces entrelazándose en un coro que la acusaba de sus fracasos. Aileen cayó de rodillas, sintiendo que las sombras la ahogaban. Pero entonces, el bastón en su mano comenzó a brillar con una luz intensa. Cerró los ojos y apretó el bastón contra su pecho. «No soy perfecta», dijo en voz alta, «pero estoy aquí para enfrentar lo que venga». La luz del bastón explotó en un destello que dispersó las sombras. Cuando abrió los ojos, el camino frente a ella estaba despejado, y las voces habían desaparecido. A medida que avanzaba más profundamente en el laberinto, Aileen se dio cuenta de que había algo vivo dentro de las paredes. Escuchaba un rugido bajo, como el de una bestia dormida, y la sensación de ser observada se intensificaba. Cuando finalmente llegó al centro del laberinto, encontró una plaza circular rodeada por pilares de piedra. En el centro, había una criatura inmensa, un león hecho completamente de arena, con ojos que brillaban como brasas. El león levantó la cabeza y la miró fijamente. «Has llegado lejos, viajera», dijo con una voz profunda y resonante.
Pero este es tu límite. Aileen levantó el bastón, que volvió a brillar con fuerza. No busco enfrentarte. Solo quiero continuar mi camino. El león rugió, y el sonido hizo que la tierra temblara bajo sus pies. Todo en este lugar es una prueba. Si deseas continuar, debes demostrar que eres digna. El león se abalanzó hacia ella, y Aileen apenas tuvo tiempo de esquivarlo. La criatura era rápida, mucho más de lo que parecía, y cada vez que golpeaba el suelo con sus patas, levantaba nubes de arena que cegaban a Aileen. Piensa, Aileen, piensa, se dijo a sí misma, tratando de encontrar una estrategia. Recordó las palabras del espejo en la torre. Solo quienes comprenden su propósito pueden encontrar el final del sendero. Aileen se dio cuenta de que no podía derrotar al león con fuerza, pero quizás sí con ingenio. Observó los pilares que rodeaban la plaza y notó que estaban cubiertos con los mismos símbolos que había visto en la entrada del laberinto. De los símbolos, murmuró. Mientras el león se preparaba para otro ataque, Aileen corrió hacia uno de los pilares y golpeó su superficie con el bastón. La luz del bastón hizo que los símbolos se iluminaran y una onda de energía atravesó la plaza. El león se detuvo en seco, rugiendo de dolor. Así es como funciona, gritó Aileen, corriendo hacia otro pilar. Golpeó uno tras otro, y con cada impacto, el león parecía debilitarse más. Finalmente, cuando todos los pilares brillaron al unísono, la criatura cayó al suelo, desmoronándose en un montón de arena inerte. Cuando el león desapareció, una puerta oculta se abrió en uno de los muros del laberinto. Aileen entró y encontró una pequeña habitación con una fuente de agua cristalina en el centro. El agua parecía brillar con un resplandor mágico. Aileen se arrodilló junto a la fuente, sintiendo una profunda paz. Bebió del agua, y una energía renovada llenó su cuerpo. Pero junto a la fuente había algo más, un pequeño cofre. Cuando lo abrió, encontró un fragmento de cristal que encajaba perfectamente en la parte superior de su bastón. Al colocarlo, el bastón emitió un destello brillante, y Aileen sintió que algo dentro de ella se había desbloqueado, como si una parte de su propósito comenzara a revelarse. Un paso más, murmuró, mirando hacia la puerta que la llevaría fuera del laberinto. Aileen emergió del laberinto con los pies temblorosos y el corazón agitado. El aire era distinto, más fresco, casi etéreo. Miró a su alrededor y notó que el paisaje había cambiado drásticamente. La vasta extensión de arena dorada había desaparecido, y en su lugar, un valle cubierto de hierba alta se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El viento soplaba suave, haciendo que las hojas de un árbol enorme, de un plateado brillante, susurraran una melodía tenue. Aileen sintió un extraño alivio, pero también una inquietud que no podía ignorar. El bastón en su mano brillaba con una intensidad renovada, como si reconociera el lugar y le instara a avanzar. A lo lejos, divisó una pequeña aldea formada por casas de piedra gris con techos de paja. Todo parecía tranquilo, pero había algo en esa quietud que la hacía sentir vigilada. Caminó hacia el pueblo con cautela, observando cada sombra, cada rincón. Cuando cruzó el límite de la aldea, el silencio se hizo más profundo, casi palpable. No había rastro de vida, pero las señales estaban ahí: ropa colgada, juguetes abandonados en el suelo, puertas abiertas dejando entrever interiores cálidos y acogedores.
Aileen sintió que el tiempo en ese lugar estaba suspendido, como si algo lo hubiera detenido abruptamente. De pronto, percibió un movimiento fugaz en su visión periférica. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada. Un escalofrío le recorrió la espalda y apretó el bastón con fuerza. Sintió una presencia, o quizás varias. Dio un paso adelante y vio, a la distancia, un grupo de figuras inmóviles. Vestían túnicas grises que se mezclaban con el entorno, y sus rostros eran pálidos, inexpresivos. Observaban a Aileen sin pestañear, como si evaluaran cada uno de sus movimientos. Aileen tragó saliva, sintiendo el impulso de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, las figuras desaparecieron. No se desvanecieron lentamente ni se escondieron, simplemente dejaron de estar allí. El corazón de Aileen latía con fuerza mientras seguía avanzando hacia el centro de la aldea, donde el enorme árbol plateado parecía llamarla. Debajo del árbol encontró a una anciana sentada en la sombra, con los ojos cerrados y una expresión serena. Su cabello blanco caía en mechones largos sobre su túnica, y en sus manos sostenía una rama pequeña del árbol. Aileen la observó en silencio durante un momento antes de atreverse a hablar. ¿Eres real?, preguntó con cautela, sintiendo que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio del lugar. La anciana abrió los ojos lentamente, revelando un brillo en ellos que parecía contener siglos de sabiduría. ¿Qué significa ser real aquí, viajera?, respondió con una voz áspera pero tranquila. Aileen se quedó sin palabras por un momento. Luego, recuperando el aliento, dijo: «Busco algo que me acerque a mi propósito». La anciana la observó con atención, como si pudiera ver a través de su piel y leer sus pensamientos. Finalmente, asintió con la cabeza. «Has llegado al lugar donde los deseos y los miedos toman forma. Pero ten cuidado, muchacha. Lo que encuentres aquí dependerá de lo que llevas dentro». Antes de que Aileen pudiera responder, la anciana levantó una mano y señaló el árbol. «Bajo estas ramas se revela la verdad, pero no todos son capaces de soportarla». Aileen, intrigada y temerosa a la vez, se acercó al árbol. Cuando sus dedos tocaron la corteza, una corriente de energía la envolvió. Cerró los ojos, y de inmediato fue transportada a un lugar extraño y familiar a la vez. De pie en un campo lleno de flores rojas, reconoció el paisaje de su infancia. Frente a ella estaba su madre, con la misma sonrisa amorosa que recordaba. Aileen sintió un nudo en la garganta y el impulso de correr hacia ella, pero algo la detuvo. Las palabras de la anciana resonaron en su mente. Aquí, los deseos y los miedos tienen forma. «Aileen, ven conmigo», dijo su madre, extendiendo una mano. Aileen dio un paso hacia adelante, pero algo dentro de ella la obligó a detenerse. Había algo extraño en la figura de su madre, algo que no podía explicar pero que la llenaba de incertidumbre. «Y tú no eres real», susurró, aunque su voz temblaba. La figura sonrió, pero sus ojos comenzaron a oscurecerse, y su sonrisa se torció en una mueca de reproche. «Siempre huyes de lo que deseas», dijo la figura, su voz ahora cargada de acusación. «Todo lo que buscabas estaba conmigo, pero elegiste abandonarme». El campo comenzó a desmoronarse, y Aileen sintió que la tierra bajo sus pies se desvanecía. Cerró los ojos con fuerza,
y cuando los abrió, estaba de nuevo frente al árbol. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban, pero sabía que había superado una prueba importante. Al dar un paso hacia atrás, notó que los habitantes silenciosos habían reaparecido. Formaban un círculo alrededor del árbol, mirándola con ojos penetrantes. Aileen sintió que su mirada la desnudaba, exponiendo cada rincón de su ser. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, alzando la voz con más fuerza de la que sentía. Uno de ellos, un hombre alto con una túnica más oscura que las demás, dio un paso al frente. Aunque sus labios no se movieron, Aileen escuchó su voz en su mente. ¿Por qué sigues adelante? ¿Por qué buscas algo que podría destruirte? Aileen respiró hondo, sintiendo la carga de la pregunta. Sabía que la respuesta era crucial. Porque no tengo otra opción. Mi propósito no es una carga, es una elección. Y estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa para alcanzarlo. El hombre extendió una mano hacia ella, y de repente el árbol plateado fue envuelto en llamas. Las hojas brillaban como pequeñas estrellas en un cielo oscuro, y el fuego parecía transformarlo en lugar de destruirlo. Del tronco emergió un símbolo luminoso, un círculo dividido en 3 partes iguales. El bastón en la mano de Aileen reaccionó, absorbiendo la luz del símbolo. Sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, y por un momento, todo su dolor y fatiga desaparecieron. Cuando el fuego se apagó, el árbol estaba intacto, y a sus pies apareció una puerta tallada en su tronco. La anciana se acercó nuevamente, sus ojos llenos de comprensión y gravedad. Has enfrentado las pruebas de este lugar, pero el camino que tienes por delante será más arduo. Cruza la puerta si estás lista, pero recuerda, cada paso te llevará más cerca de la verdad, y la verdad siempre tiene un precio. El viento comenzó a soplar con más fuerza cuando Aileen cruzó la puerta del árbol plateado. Al principio, todo fue oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente, como si la misma esencia del lugar la hubiera tomado por sorpresa, se encontró de pie sobre un terreno rocoso y escarpado. El suelo crujía bajo sus pies y la atmósfera era densa, como si la misma tierra respirara con cada paso. En el horizonte, lo que parecía una montaña gigantesca se alzaba, envuelta en una niebla espesa que no dejaba ver su cima. Era como si una gran fuerza invisible la llamara, invitándola a avanzar, pero también advirtiéndole que el camino sería más duro que cualquiera que hubiera recorrido antes. El bastón, ahora más brillante que nunca, parecía palpitante en sus manos. Aileen lo miró fijamente, sintiendo como la energía que emanaba de él le recorría el cuerpo, llenándola de una sensación de propósito. Sin embargo, no pudo evitar sentir una creciente inquietud. Algo en el aire le decía que algo nuevo estaba por acontecer, algo mucho más complejo que todo lo que había vivido hasta ahora. Empezó a caminar hacia la montaña, notando que a medida que se acercaba, el paisaje cambiaba. La niebla que rodeaba la base de la montaña parecía volverse más densa, oscureciéndose como si intentara ocultar algo más allá de ella. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus pasos sobre las piedras. Pero algo extraño ocurrió al llegar a la base. Una melodía suave y casi imperceptible comenzó a surgir del viento, como un murmullo lejano. Era como si la propia montaña estuviera susurrando secretos antiguos, pero las palabras eran incomprensibles.
Aileen no podía ver de dónde provenía el sonido, pero algo en su interior la empujaba a seguir adelante. Era como si cada susurro estuviera llamado a despertar algo dentro de ella. A medida que ascendía por el empinado sendero, la niebla se iba tornando más densa, hasta que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, el bastón en sus manos brillaba intensamente, como si quisiera cortar la oscuridad a su alrededor. El viaje era arduo. Las rocas resbaladizas y los terrenos abruptos hacían que cada paso fuera un desafío. Aileen sentía el cansancio acumulándose en su cuerpo, pero no podía detenerse. Algo dentro de ella le decía que debía continuar, que estaba más cerca de encontrar lo que había venido a buscar. La montaña, sin embargo, parecía jugar con ella. Cada vez que avanzaba, el sendero se alargaba, como si la cima se alejase más en lugar de acercarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro en la montaña, donde la niebla se dispersó momentáneamente, revelando una gran piedra plana, como una plataforma natural. En el centro de la piedra, un círculo marcado con símbolos antiguos brillaba tenuemente. Aileen se acercó con cautela, y al tocar el círculo, una vibración profunda recorrió su cuerpo. De repente, el aire a su alrededor se cargó de una energía palpable, y una voz profunda resonó en su mente. Has llegado, viajera. Pero el camino hacia lo que buscas no es un simple destino. La montaña no es solo un lugar, es un maestro que te enseñará lo que no sabes de ti misma. Aileen retrocedió, asustada. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Su respiración se agitó, y por un momento, pensó que había cometido un error al llegar hasta allí. La montaña misma parecía estar viva, observándola, evaluándola. El silencio después de la voz fue aún más aterrador. Pero luego, otra vez, un susurro, ahora más claro, le habló. El propósito que buscas está dentro de ti, pero para encontrarlo, debes enfrentar las 3 pruebas del corazón. Solo entonces comprenderás lo que verdaderamente te ha traído hasta aquí. Aileen tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía regresar. Había venido tan lejos y había cruzado tantos límites. Ahora, la montaña la estaba desafiando, y no podía permitir que el miedo la detuviera. Decidió que, pase lo que pase, debía enfrentarse a lo que fuera que la montaña le ofreciera. La primera prueba comenzó de inmediato. Una figura, tan etérea como la niebla misma, emergió de las sombras. Era una versión de Aileen, pero algo en ella estaba distorsionado, como si la figura fuera un reflejo alterado de su ser. La figura sonrió con una expresión burlona. ¿Qué te hace pensar que eres digna de avanzar, Aileen? Preguntó la figura con una voz llena de reproche. Miras hacia afuera en busca de respuestas, pero no ves lo que te has negado a enfrentar en tu propio corazón. Aileen sintió que sus piernas flaqueaban. La figura frente a ella representaba todas sus dudas, sus miedos más profundos. Era como si aquella parte de ella misma hubiera cobrado vida para enfrentarla, obligándola a mirar en el espejo de sus inseguridades. A lo que busco es el propósito de mi vida, no una validación de mis miedos, respondió Aileen, con voz firme, aunque sentía el peso de las palabras. La figura rió, pero a medida que lo hacía, comenzó a desvanecerse, como si se hubiera alimentado de su duda.
Aileen sintió un alivio momentáneo, pero no tuvo tiempo de relajarse. De repente, la montaña tembló y una segunda figura apareció ante ella, esta vez más amenazante. Era una mujer de aspecto severo, con una mirada penetrante que parecía leer su alma. Tu mayor desafío es el sacrificio, Aileen. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por lo que buscas? La mujer alzó una mano, y Aileen vio como una imagen de su vida pasada apareció a su alrededor. Su aldea, su madre, su hogar, todo lo que había conocido antes de embarcarse en este viaje. La imagen comenzó a desmoronarse, como si la montaña intentara arrebatarle esos recuerdos para siempre. No puedes tenerlo todo. Todo lo que deseas tiene un precio, dijo la mujer con una voz fría y calculadora. Aileen miró la imagen desmoronándose, y un dolor profundo le atravesó el pecho. Pero algo en su interior despertó, una fuerza que había estado guardada hasta ahora, una comprensión de que su viaje no era solo sobre lo que había dejado atrás, sino sobre lo que podía construir hacia adelante. Lo que busco no se trata de lo que pierdo, sino de lo que me he convertido en el camino, dijo Aileen, con firmeza en su voz. La mujer desapareció en una nube de polvo, y la montaña pareció calmarse por un instante. Sin embargo, no había tiempo para descansar. La tercera prueba estaba a punto de comenzar. Una tormenta se desató, arremolinando viento, rocas y polvo en una vorágine furiosa. En medio de la tormenta, una figura se levantó, más grande que las anteriores. Era una sombra sin rostro, una presencia que emanaba una energía oscura y fría. Ahora te enfrentarás a ti misma, Aileen, dijo la sombra, su voz retumbando en sus oídos. Tus deseos y tus miedos son una tormenta interna que has ignorado demasiado tiempo. Aileen cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que lo que estaba por enfrentar no era solo físico. La tormenta representaba la confusión y el caos que había mantenido dentro de sí misma, la lucha entre lo que quería ser y lo que temía convertirse. El viento aullaba a su alrededor y Aileen, sin embargo, se mantuvo firme. No sabía si podría resistir el caos de sus propios pensamientos y emociones, pero algo dentro de ella, algo que había crecido en su viaje, le dijo que podía. Que debía. Mis miedos no me definen, dijo, y la tormenta comenzó a calmarse poco a poco. La sombra se desvaneció, y la montaña quedó en silencio. Aileen había completado las 3 pruebas del corazón. Aunque agotada, sintió una nueva claridad. Ahora sabía que el propósito que tanto buscaba no se encontraba en un solo lugar, ni en una sola respuesta. Estaba en la forma en que enfrentaba lo que le sucedía, en la manera en que se mantenía fiel a su viaje. Aileen había recorrido un largo trecho desde las pruebas de la montaña, y ahora el camino hacia la cima estaba rodeado de una oscuridad espesa que parecía devorar cada rayo de luz. Aunque el bastón seguía brillando con fuerza, la densa niebla y las sombras que se alzaban a su alrededor hacían que la sensación de estar perdida se intensificara. El aire frío de la montaña tocaba su piel, y con cada paso, la distancia hacia su destino se sentía cada vez más infinita, más nebulosa. El silencio que rodeaba el paisaje era pesado, opresivo. Solo el sonido de sus pasos quebraba la quietud, como una melodía solitaria que se perdía en el vacío. Aileen había experimentado muchas cosas en su viaje, pero algo en este lugar era diferente. Era como si la montaña misma estuviera susurrando, llamándola,
o más bien, probándola. Había algo en la atmósfera que la desconcertaba, un eco lejano de voces que se entrelazaban, como si hubiera presencia en cada rincón de la niebla. De repente, una extraña visión apareció frente a ella. En el corazón de la niebla, una cueva se abrió, oscura y profunda, como un portal hacia lo desconocido. El aire a su alrededor cambió, y la sensación de familiaridad se desvaneció rápidamente. Aquella cueva no era solo un pasaje físico, sino un umbral que despertaba en su corazón una antigua incertidumbre. Las paredes de la cueva parecían estar vivas, como si respondieran al toque de su presencia. El eco de las voces se intensificó, y Aileen sintió una presión creciente en su pecho. La entrada de la cueva estaba custodiada por estatuas, figuras alargadas de seres que parecían mitad humanos, mitad criaturas mitológicas, talladas en un material oscuro que absorbía la luz. Sus ojos vacíos la observaban con una intensidad inquietante. En cuanto Aileen se acercó, algo extraño sucedió. Las estatuas comenzaron a murmurar. No era un sonido audible, sino algo más profundo, como si se tratara de una vibración interna que se transmitía por el aire. Aileen, respirando profundamente, decidió adentrarse en la cueva, consciente de que el camino hacia la verdad rara vez era claro o directo. No estaba segura de qué esperaba encontrar allí, pero sabía que era un paso más en su viaje, un paso hacia el misterio que siempre había sentido que le aguardaba. Al ingresar, el entorno de la cueva era aún más extraño de lo que había imaginado. En lugar de ser un espacio oscuro y vacío, como habría esperado, la cueva estaba llena de ecos vibrantes, como si los murmullos del mundo entero se hubieran asentado en sus paredes. Los ecos no eran solo ruidos, sino fragmentos de historias, memorias rotas, deseos incumplidos, todas las voces del pasado que nunca se habían dicho en voz alta. A medida que avanzaba, la niebla parecía volverse más espesa, pero con una cualidad peculiar. En lugar de oscurecer todo a su paso, la niebla reflejaba luces suaves, como si 1000 estrellas se hubieran quedado atrapadas en las piedras. Los ecos de voces lejanas parecían formarse en imágenes, reflejando momentos olvidados, como si la cueva misma fuera una especie de espejo del alma. De pronto, las voces se hicieron más claras, más personales. Aileen se detuvo en seco. Las palabras que flotaban a su alrededor comenzaron a formar frases, y la sensación de estar siendo observada la envolvía con fuerza. Las imágenes que antes se veían vagamente, comenzaron a manifestarse con más claridad, pero no en la forma que Aileen esperaba. En lugar de escenas grandiosas o misteriosas, las visiones mostraban detalles cotidianos de su vida, recuerdos que había olvidado, conversaciones que no había comprendido en su momento. Vi a su madre, en su hogar, cuando ella era apenas una niña, escuchando atentamente las historias de las estrellas. Vio a su hermana menor sonriendo al lado de la puerta de su casa, cuando aún todo parecía intacto, seguro. Pero luego, las voces cambiaron, se tornaron distorsionadas, susurrando secretos que ella aún no quería escuchar. ¿Qué haces aquí, Aileen?, preguntó una voz suave, que resonó en el fondo de la cueva. Era familiar, pero también extrañamente distante. Era la voz de su madre. Aileen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se giró, buscando la fuente de la voz, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada persistió. «Has venido para escapar», continuó la voz, «pero las respuestas que buscas no se encuentran aquí».
Estás huyendo, Aileen, huyendo de tu propio corazón. Las palabras resonaron en su mente, reverberando como un eco. La cueva pareció cobrarse vida, y los muros, que antes reflejaban la luz suave, se oscurecieron por completo. Aileen cerró los ojos, sintiendo como la energía de la cueva la envolvía. La voz de su madre parecía ser un eco distante, pero la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse la mantenía alerta. ¿Por qué huyes, hija mía? La voz de su madre ahora parecía desesperada. ¿Por qué evitas lo que es tuyo por derecho? Aileen abrió los ojos con rapidez, observando el vacío oscuro que la rodeaba. De repente, como si todo se aclarara en un instante, comprendió lo que estaba sucediendo. La cueva no solo albergaba ecos de voces antiguas, sino los ecos de sus propios pensamientos, sus miedos y dudas nunca expresados. La montaña la había llevado a este punto, pero ahora la cueva le estaba ofreciendo algo aún más importante, un espejo de sí misma, un espacio donde enfrentaría los fragmentos de su alma que había estado evitando. Estoy buscando la verdad, murmuró Aileen, hablando ahora para sí misma. Pero la verdad, ¿es solo lo que quiero encontrar, o es algo que debo aceptar? Los ecos de la cueva comenzaron a resonar con fuerza, creando una presión en su pecho. Aileen miró al frente y vio una figura que se formaba en la niebla. Era una versión de sí misma, pero más joven, más ingenua. Esa Aileen la miraba fijamente con una sonrisa triste, pero también con una profunda sabiduría en sus ojos. No busques fuera de ti misma, le dijo su reflejo. Todo lo que necesitas está dentro de ti. La montaña, la cueva, el viaje, son solo pasos hacia la aceptación de lo que ya eres. El reflejo de Aileen se desvaneció, pero las palabras quedaron grabadas en su mente como una verdad inquebrantable. En ese momento, comprendió que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados, que su viaje no solo consistía en llegar a un destino, sino en comprender las partes de sí misma que había ignorado. La verdad no estaba fuera de ella, sino en lo más profundo de su ser. Con una nueva claridad en su corazón, Aileen dio un paso adelante, sintiendo como la presión en su pecho comenzaba a aliviarse. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, pero ahora, al menos, estaba en paz con lo que había aprendido. La cueva comenzó a disolverse ante ella, la niebla se dispersó, y el camino hacia la cima de la montaña se abrió de nuevo. Aunque la oscuridad de la cueva aún la acompañaba, Aileen sabía que ya no podía ignorarla. La montaña no solo la había desafiado, sino que también le había dado la llave para comprender su propio viaje. Aileen había pasado ya muchos días atravesando los paisajes agrestes de la montaña, y ahora, al llegar a las primeras señales de civilización, la incertidumbre creció en su pecho. Había oído rumores sobre una antigua ciudad que se encontraba a medio camino entre la cima de la montaña y el horizonte lejano. Decían que en ella habitaban los sabios, aquellos que poseían secretos tan antiguos como el tiempo mismo, y que aquellos que lograban encontrarla, debían ser dignos de sus conocimientos. Esta ciudad no era visible desde lejos, sino que se encontraba oculta en las grietas de un enorme valle, camuflada por una densa niebla que parecía desprenderse de las mismas rocas que formaban sus paredes. Cuando Aileen llegó al borde del valle, el cielo comenzó a teñirse de un rojo profundo, como si el mismo sol estuviera siendo devorado por la niebla. El aire frío y cargado de humedad tocó su rostro, y la sensación de estar caminando en un sueño la invadió.
Aunque no podía ver más allá de unos pocos metros, el paisaje parecía tener una quietud inquietante, como si la ciudad misma estuviera esperando a ser descubierta, pero no sin antes poner a prueba a su visitante. Aileen avanzó con cautela, el bastón brillando tenuemente en la oscuridad creciente. La niebla era espesa, pero la luz parecía no perderse, como si cada resplandor estuviera profundamente conectado con el suelo que pisaba. Después de un rato, sus pies tocaron una superficie diferente, más firme, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Y entonces, como si de un sueño se tratara, la ciudad apareció ante sus ojos. Era una ciudad antigua, construida con piedras de un tono dorado y cálido, pero que a la vez reflejaban las sombras que danzaban en el aire. Las calles parecían ser laberintos sinuosos que se cruzaban en ángulos extraños, creando caminos que, de alguna manera, parecían no conducir a ningún lado. Las casas eran estructuras de paredes altas y techos de madera gastada, pero lo más sorprendente era la total ausencia de ruido. No se escuchaban pasos, ni voces, ni el murmullo de la vida cotidiana. La ciudad parecía estar viva, pero sin vida. Aileen avanzó lentamente, sin saber si debía buscar algo específico o si simplemente debía permitir que la ciudad hablara por sí misma. Lo único que se sentía era una presencia que la observaba desde las sombras, como si el lugar estuviera esperando que algo sucediera. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y las estructuras doradas de las casas y los pasadizos parecían moverse, como si todo fuera un espejismo que solo existía en la mente de quien se atreviera a entrar. Fue en ese momento que escuchó el primer susurro. No fue una voz clara, sino una vibración que llegó directamente a su mente. Las palabras no fueron pronunciadas, pero Aileen las sintió profundamente en su ser. ¿Qué buscas, Aileen? El susurro parecía surgir de las piedras mismas, como si la ciudad estuviera reconociendo su presencia. Aileen se detuvo, sorprendida por la claridad con la que las palabras se formaron en su mente, y miró a su alrededor, buscando la fuente de esa voz etérea. Pero no había nadie. «Busco respuestas», dijo Aileen en voz baja, aunque sabía que no era necesario hablar en voz alta. Las paredes de la ciudad parecían captar incluso los pensamientos más fugaces. ¿Respuestas a qué?, susurró la voz, esta vez más cerca, como si se estuviera materializando detrás de ella. ¿A las preguntas que haces o a las preguntas que temes? Aileen cerró los ojos por un momento, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. Había algo en esas palabras que la tocaba profundamente, algo que resonaba en lo más hondo de su ser. La respuesta parecía tan clara, pero al mismo tiempo tan aterradora. Las preguntas que había estado evitando, las respuestas que temía recibir, todas estaban ahora frente a ella, en esa ciudad silenciosa que parecía haberse creado solo para que ella las enfrentara. «Temo saber lo que soy capaz de hacer», confesó Aileen, sin realmente pensar en lo que estaba diciendo. «Temo que, al conocerme completamente, descubriré que no soy quien creía ser». La ciudad pareció reaccionar al instante. Las paredes se estremecieron levemente, y las sombras de las casas comenzaron a moverse, deslizándose hacia ella como una presencia casi tangible. Los susurros se intensificaron, transformándose en fragmentos de voces que hablaban a la vez, creando una confusión de palabras y pensamientos. «¿Qué tal si nunca encuentras lo que buscas?», susurraron las voces. «¿Qué tal si el verdadero camino es aceptar lo que ya eres, en lugar de lo que quieres ser?»
Aileen sintió una presión abrumadora en su pecho, como si estuviera atrapada en una marea de emociones contradictorias. El miedo, la inseguridad, la esperanza, todo parecía fusionarse en una sola corriente que amenazaba con arrastrarla. De repente, la niebla se disolvió por completo, y la ciudad se reveló en toda su totalidad. La luz del sol, ahora completamente apagada, parecía ser reemplazada por una iluminación extraña, casi sobrenatural. Ante ella apareció un portal, una puerta grande, construida en piedra dorada, que la invitaba a atravesarla. Solo al cruzar este umbral podrás saber la verdad, susurró la voz de nuevo, esta vez cálida, casi compasiva. Pero recuerda, Aileen, la verdad no siempre es lo que queremos escuchar. A veces, la verdad es un espejo que refleja lo que no queremos ver. Aileen sabía que estaba ante una encrucijada. La ciudad no le daba respuestas fáciles, y mucho menos le ofrecía consuelo. En su interior, sentía la necesidad de avanzar, de continuar su viaje, pero al mismo tiempo, había algo en su ser que le instaba a detenerse, a esperar. El miedo a lo desconocido, el temor a enfrentarse a sí misma, todo eso la retenía en su lugar. Pero, como había aprendido en su camino, el miedo nunca era una razón suficiente para detenerse. Con una determinación renovada, Aileen dio un paso hacia el portal. Al cruzarlo, no sabía qué encontraría, pero sabía que debía hacerlo. La ciudad, con todos sus susurros y secretos, la había llevado hasta aquí y era momento de descubrir lo que realmente significaba. El portal se cerró tras ella con un suave suspiro, y Aileen se encontró en un nuevo paisaje, uno completamente diferente, más allá de la ciudad, más allá de sus propios miedos. Un lugar que parecía más grande y más misterioso de lo que había imaginado. Aileen avanzó por el paisaje que se extendía ante ella. La luz del amanecer ya se deslizaba suavemente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas, pero todo parecía sumido en un silencio profundo. La ciudad, detrás de ella, era solo un recuerdo que se desvanecía a medida que caminaba hacia lo desconocido. El paisaje que se desplegaba ante sus ojos no era ni verde ni árido, ni luminoso ni sombrío, era un lugar que desbordaba una quietud extraña, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. El suelo bajo sus pies era una mezcla de polvo dorado y piedras suaves, como si el paso de los siglos hubiera pulido todo a su alrededor. En la lejanía, podía distinguir estructuras altas, torres que se erguían como gigantes de piedra, pero no se acercaban. Parecía que todo el entorno le estaba indicando que, a medida que avanzaba, no iba hacia un destino físico, sino hacia algo mucho más vasto, un reino de silencios que la invitaba a escuchar su propia existencia. Aileen no sabía cuánto tiempo llevaba caminando cuando un cambio gradual comenzó a acontecer en su interior. Los ecos del susurro de la ciudad comenzaban a perderse, y con ello, una nueva sensación la envolvía, la percepción de que cada paso que daba la acercaba no solo al final de su viaje, sino también a una revelación dentro de sí misma. Era como si el mundo se estuviera diluyendo y, al mismo tiempo, ella misma estuviera despertando de un largo sueño. El silencio era absoluto, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de significados que se tejían lentamente en su mente. Un eco persistente llenaba su cabeza, un eco que parecía provenir de su propio corazón, una frecuencia sutil que nunca antes había notado. El susurro de la ciudad, las palabras de la puerta dorada, los dilemas de su alma,
todo eso se estaba desvaneciendo, y lo que quedaba era el murmullo de algo mucho más profundo, algo que no podía ni entender ni controlar. De repente, como si fuera una señal que llegaba desde las mismas entrañas del mundo, Aileen vio una sombra al final del sendero. No era una figura definida, sino una forma inmaterial que danzaba entre los rayos dorados del sol naciente. La figura se acercaba lentamente, sin prisa, con una gracia silenciosa que parecía desbordar todo lo que ella conocía sobre el mundo. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Aileen pudo distinguir los detalles. Era un ser que no parecía humano, ni animal, ni nada que ella hubiera podido clasificar. Su forma era fluida, como si el aire mismo hubiera tomado una forma tangible, pero sus ojos, esos ojos, eran como dos espejos que reflejaban el universo entero. «Has llegado», dijo la figura. Su voz era suave, como el susurro de la brisa en un campo desierto. «¿Estás lista para escuchar lo que siempre has buscado?» Aileen se quedó en silencio, su corazón palpitando con fuerza. Sabía que estaba ante algo mucho más grande que ella, algo que trascendía la comprensión humana. ¿Qué buscaba realmente? Había estado tan centrada en el propósito de encontrar la ciudad, de resolver las preguntas que había llevado en su alma, que ahora se daba cuenta de que la verdadera búsqueda no había sido hacia algo fuera de ella, sino hacia lo más profundo de su ser. «Sí», respondió finalmente, aunque no estaba segura de lo que le esperaba. «Estoy lista». La figura comenzó a caminar a su lado, como si invitara a Aileen a unirse en su travesía hacia un horizonte que parecía inalcanzable. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba con cada paso que daban, y las torres de piedra se alzaban, pero no de la manera en que Aileen las había imaginado. Eran estructuras etéreas, flotantes, que cambiaban de forma y color a medida que se acercaban. No había paredes ni techos visibles, solo columnas de luz que se entrelazaban y formaban una red que parecía conectar todo en ese reino silente. «Todo lo que has vivido hasta ahora», dijo la figura, «ha sido para este momento. La ciudad, la puerta dorada, los susurros, todo ha sido para que puedas llegar a este lugar, al umbral de la comprensión». Aileen miró hacia adelante, y lo que vio la hizo detenerse en seco. Frente a ella había una puerta que no estaba construida con piedras ni maderas, sino con energía pura. Flotaba ante ella, suspendida en el aire, como un portal hacia otro mundo, pero al mismo tiempo, hacia el centro mismo de su alma. La puerta no tenía marco ni bisagras, pero emitía una luz tan intensa que cegaba todo a su alrededor. Este es el umbral entre lo que sabes y lo que aún no has descubierto. Aquí no hay más respuestas. Solo hay la verdad. ¿Estás lista para enfrentarla? Aileen sintió una presión inmensa en su pecho. Sabía que cruzar esa puerta significaba enfrentarse no solo a lo que había buscado, sino también a las partes de sí misma que siempre había temido. Las partes oscuras de su ser, sus dudas, sus inseguridades. Era una verdad que no podía controlar, una verdad que solo podía aceptar. Pero algo dentro de ella la impulsó a seguir adelante. Sí, susurró. «Estoy lista». Con un paso firme, cruzó el umbral. Al otro lado de la puerta, la visión que se desplegó ante ella fue indescriptible. Era como si hubiera entrado en el núcleo mismo del universo, en el corazón de la creación. El espacio y el tiempo se desdibujaban,
y todo lo que existía era una vasta red de luz y energía que conectaba a todos los seres, todas las almas, todos los momentos en un solo flujo. Aileen no tenía cuerpo, no era ni un ser humano ni una entidad definida. Era parte de la totalidad, un eco del todo. Todo lo que había sido, todo lo que había temido, todo lo que había deseado, se fundía en una sola corriente de comprensión. Y en ese momento, entendió. La verdad no estaba en las respuestas que había buscado, ni en los secretos que creía poseer. La verdad era la conexión. La verdad era que todo lo que ella había vivido, todas sus luchas, sus miedos, sus amores, sus pérdidas, todo había sido parte de una danza universal, una danza en la que ella era solo una chispa. Pero esa chispa era indispensable. La verdad no era algo que podía poseer, sino algo que debía vivir, algo que debía sentir en cada fibra de su ser. Aileen cerró los ojos, y por un breve momento, se permitió ser parte de todo. El eco de su corazón resonó en el universo, y en esa resonancia, encontró la paz. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el reino de la luz y la energía. Estaba de nuevo en el sendero, frente a la puerta que acababa de cruzar. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ahora comprendía que no existía un final. No había un destino final al que llegar. El sol se alzaba, suave y cálido, bañando la tierra con una luz dorada que parecía tejer los últimos hilos de su aventura. Aileen caminaba con pasos decididos, pero al mismo tiempo, su cuerpo sentía una ligereza que solo puede describirse como la libertad interior. Había cruzado las puertas de la ciudad, las puertas de la verdad, y ahora, mientras sus pies tocaban el suelo conocido, todo su ser estaba impregnado con un conocimiento que trascendía el entendimiento humano. Se encontraba de nuevo en el mismo lugar donde todo había comenzado, el paisaje de antaño que había observado desde la distancia, pero algo había cambiado. Ya no veía con los ojos de la joven que partió en busca de respuestas, sino con los ojos de quien había comprendido que las respuestas no se buscan, sino que se viven, se sienten y se entienden en el mismo proceso de caminar, sin importar lo que se cruce en el camino. Los recuerdos de todo lo vivido estaban grabados en su alma, como una pintura que había sido trazada con cada decisión, con cada dolor, con cada risa. Había aprendido que la vida era una serie de pasos sincronizados con la sabiduría del universo, que cada error, cada sufrimiento, cada duda, solo la había preparado para ser quien era ahora, completa, entendida y conectada a un todo mayor que ella misma. La búsqueda de la verdad no era un fin, sino una travesía que se transformaba constantemente, revelando cada vez más matices a medida que el corazón se abría. En su caminar, Aileen recordó el eco de las palabras de la figura etérea que había encontrado en el reino del silencio. La verdad no está en las respuestas, sino en la conexión. Esa conexión la sentía ahora profundamente, no solo con los demás seres, sino con el propio tejido del mundo, con la naturaleza, el viento, la luz y la sombra. Y era ese conocimiento, ese entendimiento, el que le permitía ver más allá de las apariencias, trascender las limitaciones de la mente humana y abrazar la esencia misma de su ser. A lo lejos, vislumbró la ciudad, la misma ciudad que había sido el origen de su viaje, el lugar donde todo comenzó, donde las preguntas nacieron. Pero ahora, cuando la observaba desde esta nueva perspectiva, la ciudad ya no parecía una meta, sino un punto de partida. Había pasado por muchas puertas,
tanto internas como externas, pero las puertas no eran más que símbolos del viaje hacia uno mismo. Y Aileen entendió que no había necesidad de buscar un lugar donde hallar respuestas. Todo lo que había sido y lo que aún quedaba por descubrir ya habitaba en su interior. Cerca de las puertas de la ciudad, se encontraba el hombre del que había oído hablar durante tanto tiempo, el anciano sabio que alguna vez había sido su guía, el hombre que hablaba con la voz del viento y el saber antiguo. Se encontraba parado en el umbral, observándola con una sonrisa tranquila. Al verlo, Aileen sintió una paz profunda. Ya no necesitaba palabras. No era necesario explicar lo que había vivido ni lo que había aprendido. El silencio entre ellos era suficiente, y en ese silencio todo estaba dicho. El anciano la miró a los ojos y dijo, con una suavidad que resonó en su corazón, la búsqueda ha terminado, Aileen. Pero lo que has encontrado, lo que ahora sabes, no es un destino. Es una forma de ser. Lo que has aprendido sobre ti misma, sobre el mundo, es lo que te permite regresar y vivir en armonía con todo lo que te rodea. El viaje nunca termina, solo se transforma. Aileen asintió, sintiendo una expansión en su pecho, como si todo su ser se estuviera abriendo a nuevas dimensiones. No había necesidad de preguntas ni de respuestas. Había descubierto el flujo eterno de la vida, el camino que se alza hacia el infinito, siempre presente, siempre accesible para quien esté dispuesto a caminarlo. La ciudad que veía ante ella no era más que el reflejo de sus propios pensamientos. Ahora entendía que no era un lugar físico, sino un espacio dentro de su alma, un centro de sabiduría infinita que siempre había estado allí. Y aunque sabía que el regreso a su hogar físico le esperaba, también entendía que este regreso no era un regreso al punto de partida, sino a un nuevo ciclo, uno en el que su ser se expandiría más allá de los límites que alguna vez creyeron ser fijos. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, como un recordatorio de la conexión que la unía a todo lo que la rodeaba. No había miedo, no había dudas, solo una tranquila aceptación de la vida tal como era, tal como había llegado a ser. Aileen caminó hacia la ciudad, pero su paso ya no era el de una joven en busca de respuestas. Era el de alguien que entendía que las respuestas solo se encuentran viviendo plenamente, aceptando el misterio de la existencia. Al entrar a la ciudad, Aileen miró hacia atrás, hacia el paisaje que había dejado atrás. Y en ese vistazo fugaz, comprendió que el viaje nunca había sido un destino, sino un continuo fluir de momentos. Cada uno de esos momentos, con su dolor, su belleza, su incertidumbre y su claridad, había formado la melodía de su vida. Y ahora, ella era parte de esa melodía, con su propia voz, que ya no necesitaba buscar, sino que simplemente existía. En el centro de la ciudad, Aileen se detuvo. Cerró los ojos, dejó escapar un suspiro profundo y sonrió. Sabía que había llegado a su casa interior, el lugar donde siempre estuvo, el lugar donde no importaba el tiempo ni el espacio, porque allí solo existía el ahora. La búsqueda de la verdad no la había llevado hacia un destino distante. Había encontrado la verdad al aceptar el misterio de la vida, al caminar sin miedo, al abrazar cada paso del viaje. Y allí, en el corazón del mundo, Aileen se detuvo por última vez, no porque hubiera llegado al final, sino porque había comprendido que el viaje era la vida misma. Y en ese conocimiento, encontró la paz eterna. El eco de su corazón resonó en la vastedad del universo,
y en ese eco, la verdad era clara. Todo lo que había sido, todo lo que sería, ya estaba escrito en el misterio. Y Aileen, ahora serena y completa, entendió que el amor, la sabiduría y la paz solo se encuentran cuando se deja de buscar. Porque lo que siempre se había buscado, ya estaba dentro de ella. El fin de su viaje era, al mismo tiempo, el comienzo de su nueva vida.